Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, vamos a continuar como habíamos dicho, como ya habíamos hablado en el encuentro anterior, que vamos a continuar hoy con propiedad horizontal, ¿sí? Con la exposición y el tema de la propiedad horizontal, que ya estuvimos avanzando bastante en la clase pasada y nos estaban quedando algunos temas importantes, como son justamente los órganos de conducción, los órganos eh, de este consorcio que a partir del Código Civil y Comercial es una persona jurídica, y ya dijimos que tiene todos los atributos de la personalidad de la persona jurídica. Pero también dijimos que este consorcio nace, bueno, por un lado con el reglamento de propiedad horizontal, y no solo con el reglamento, porque decíamos que necesitábamos el reglamento debe inscribirse en el registro de la propiedad, pero además, para que nazca propiamente el consorcio como persona jurídica, ya que el 2044 nos decía que la persona jurídica consorcio está formada por el conjunto de propietarios de las distintas unidades de la propiedad horizontal. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que decir también que no nos alcanzaba con el reglamento inscripto, y ahí podríamos pensar o decir que estaríamos en un estado de propiedad horizontal donde está preparado, un estado preparatorio para que nazca el derecho de propiedad horizontal en cabeza de cada uno de las personas titulares de una unidad funcional. Y que ese conjunto de propietarios, es decir, cuando ya tenemos a distintas personas que son propietarias de distintas unidades funcionales, recién ahí entonces podríamos pensar que tenemos un consorcio y que tenemos, por ende, un derecho real de propiedad horizontal. Este reglamento que da vida al consorcio, o por lo menos lo pone en un estado latente para que nazca la persona jurídica consorcio, va a estar dictado por el titular de dominio o los titulares de dominio, y también hay otros legitimados, como habíamos visto que el superficiario podría también dictar un reglamento de propiedad horizontal, pero ya tendría otras características, porque este reglamento de propiedad horizontal ya no tendría, por ejemplo, al suelo como bien común de todos los propietarios, justamente por las características y particularidades del derecho de superficie, aunque podría también tenerlo o estar vinculado si compareciera además el nudo propietario, es decir, el propietario de la tierra en el caso de la superficie. Bueno, pero entonces decimos, y ya hablamos en el encuentro anterior, de quienes están legitimados, y en los casos de que se trate de condóminos, dijimos que todos los condóminos son los que deben comparecer, y no por una mayoría, sino que la unanimidad, todos los condóminos deben afectar al régimen de la propiedad horizontal. Entonces, desde este punto de vista, tenemos que pensar también cuál es la forma, ¿sí? ¿Cuál es la forma del reglamento? Y la forma, ya dijimos que es la escritura pública, además, porque estoy constituyendo un derecho real sobre un inmueble, estoy dando nacimiento a un derecho real sobre un inmueble, entonces sería de aplicación el 1017 del Código Civil y Comercial, pero además la propia ley, la propia norma que trata el Código Civil y Comercial en la parte pertinente del capítulo de propiedad horizontal, establece como forma la escritura pública. Ahora, está bien, decimos el titular o los titulares, todos en el caso del condominio, dictan el reglamento de propiedad horizontal por escritura pública. Y esta escritura pública se inscribe en el registro de la propiedad. Ahora, ¿cuál es la naturaleza jurídica de este acto, de este reglamento? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del reglamento? De acá hay alguna discusión entre los autores, esto ya viene de antes, viene de la ley 1512, respecto a si este reglamento es un contrato, propiamente un contrato, o simplemente un conjunto normativo, un conjunto de normas
establecidas por, bueno, quien dicta justamente el reglamento, por quien hace nacer el derecho de propiedad horizontal. La mayoría de la doctrina se inclina por la naturaleza contractual, es decir, que se trata de un verdadero contrato. Es bastante sencillo entenderlo cuando hablamos de condominios, o sea, de condóminos. Cuando todos los condóminos se ponen de acuerdo en dictar un reglamento, y así lo hacen, dando nacimiento a la propiedad horizontal. En ese caso es bastante sencillo ver la figura del contrato, podríamos decir hasta un contrato plurilateral, ¿sí? Donde hay distintas partes que coordinan, que acuerdan y que dictan un reglamento. Un poco más difícil puede ser entender o graficarnos la idea del contrato cuando es un solo titular el que dicta el reglamento. Entonces, acá podríamos dar dos situaciones. Repito, la mayoría de la doctrina se inclina por mantener aún ahí la figura contractual. Algunos dicen, bueno, es una oferta de contrato que será aceptada por cada uno de los adquirentes, o si estamos hablando de un solo titular. Entonces, recuerden que cuando hablamos de un solo titular que afecta al régimen de propiedad horizontal, no podemos hablar de adjudicaciones, porque las adjudicaciones, la adjudicación no es un acto jurídico en sí mismo, sino que es un efecto de un acto partitivo. Yo puedo hablar de adjudicación cuando un acto partitivo de una comunidad. Entonces, yo puedo hablar de partición cuando divido una herencia, yo puedo hablar de adjudicación, quise decir, cuando parto una herencia. Puedo hablar de adjudicación cuando divido, liquido o parto una comunidad matrimonial, cuando liquido una sociedad comercial o civil, o, como estamos hablando, cuando divido o parto un condominio. Entonces, la adjudicación que se hace desde las distintas unidades en un régimen de propiedad horizontal no es ni más ni menos que una división de condominios. Es decir, las adjudicaciones son el efecto de la división de condominio que, como la cosa es divisible, pero solamente a través del régimen de la propiedad horizontal, bueno, necesitamos primero someterla a ese régimen para luego partirla. Pero no podemos hablar de adjudicación cuando hay un único titular que luego transmite la cosa o las distintas unidades, pero lo hace no partiendo un condominio que no existe, porque si hablamos de un único titular no hay condominio sino dominio, sino que lo hace tal vez o por contratos preexistentes, boletos de compraventa, o por contratos, bueno, futuros, posteriores o concomitantes, donde boleto de compraventa, a veces podemos pensar en daciones en pago, por ejemplo, da en pago una unidad funcional al agrimensor que realizó toda la división, la planimetría del edificio, o al arquitecto, o a, bueno, a alguien que quedó, a quien quedó debiéndole por la construcción del edificio, o podemos hablar de una donación que decide hacer a un hijo o a cualquier persona que quisiera. Entonces, cualquiera de estas transmisiones no podemos llamarlas adjudicaciones, sino que son verdaderas transmisiones de dominio por actos entre vivos, y por lo tanto vamos a necesitar el título y modo para poder justamente que haya una verdadera transmisión del derecho real. Entonces, esta naturaleza contractual, algunos la ven como una oferta de donación, como una oferta de contrato, en la que, una oferta de contrato, de reglamento, justamente, donde es aceptada luego por los adquirentes, por cualquier título que sea esa adquisición. Pero también podríamos pensar que es un contrato por adhesión. Es un contrato por adhesión donde el titular dicta las normas y los futuros adquirentes deberán, si quieren adquirir la propiedad horizontal de una o más unidades, deberán aceptar ese reglamento. Y entonces entiendo que está celebrado el contrato, pero un contrato por adhesión, e irán adhiriéndose porque, obviamente, como ya dijimos,
cuando distinguimos el estado de propiedad horizontal y el derecho real de propiedad horizontal, hasta que no sean transmitidas las unidades no da nacimiento, no se va a dar nacimiento al derecho real, y tampoco habrá un contrato hasta que no haya al menos uno que haya adherido a este contrato y por lo tanto, bueno, comience el régimen de propiedad horizontal. El artículo 2056 nos dice cuál es el contenido que debe tener el reglamento de propiedad horizontal. Si bien hay un juego de la autonomía de la voluntad y las partes, o en este caso, o la parte, el titular o los titulares, tienen un juego o una posibilidad de establecer determinadas reglas, lo que nos dice el código son cuáles son aquellos ítems, ¿sí?, o aquellos rubros que no pueden faltar en el reglamento. No hay una sanción, entonces muchos discuten respecto de un artículo que dice debe contener determinadas cuestiones, pero luego no trae una sanción aparejada ante el incumplimiento. Acá, bueno, obviamente tendríamos que analizar en cada caso cuáles son requisitos que hacen que son requisitos esenciales para la existencia del reglamento y cuáles son secundarios, accesorios. También, muchas veces, desde el punto de vista registral, se dice que el registro o el registrador, dentro de su función o facultad calificadora, va a poder calificar esta cuestión si existen o si están dados o están cumplimentados todos los puntos establecidos dentro de lo que es el contenido del reglamento. Nombrando algunos, ¿sí? Vemos que, en primer lugar, el reglamento nos dice que debe determinarse el terreno. Debe determinarse el terreno, esto es muy importante y podríamos decir que sí hace a la esencia porque debemos determinar, si estamos dando nacimiento a un derecho real, claramente debemos decir sobre dónde, sobre qué está asentado ese edificio que va a contener las distintas unidades funcionales que son el objeto de la propiedad horizontal. Entonces, la determinación del terreno es fundamental. También la determinación de las unidades funcionales y complementarias. Pero acá fíjense, unidades funcionales y complementarias. Bueno, acá tenemos una primera cuestión para tener en cuenta respecto de esto, si es necesario cumplir a rajatabla todas y cada una de los contenidos que el 2056 dice que deben estar previstos en el contrato, o si algunos sí y otros no. Entonces, cuando nos dice las unidades funcionales y complementarias, claramente la unidad funcional, determinar y delimitar la unidad funcional es un requisito esencial porque es el objeto de la propiedad horizontal. Si no tenemos unidad funcional, no podemos pensar en el derecho real de la propiedad horizontal, pero no la complementaria. Puede haber una propiedad horizontal sin unidad complementaria, no es un requisito esencial la existencia de una unidad complementaria. Entonces, acá ya tenemos un primer punto que podemos analizar, que puede faltar, puede no estar, sí la determinación de la unidad funcional, pero no necesariamente la determinación de la unidad complementaria, porque la unidad complementaria puede no existir. La enumeración de los bienes propios, ¿sí? Yo diría de los bienes privativos, ¿sí? Se acuerdan que cuando en el encuentro pasado hablamos de la unidad funcional y dijimos que la unidad funcional está comprendida por bienes privativos y bienes comunes, que forman un todo inescindible. Bueno, acá se está refiriendo a cuáles son los bienes privativos, es decir, qué partes de la unidad funcional son privativas. Y por lo tanto también enumerar cuáles son las cosas y partes comunes.
Luego tenemos el otro artículo que nos dice, ¿sí?, cuáles son partes comunes, cuáles deben ser partes comunes. Ya la clase pasada hablamos del suelo, hablamos de las azoteas, hablamos de los muros maestros, etc. O sea que está determinado por ley, pero bueno, el código quiere que el mismo reglamento también establezca en cada unidad funcional, porque recuerden que una cosa es cuando la ley enumera, también habíamos visto en esta enumeración que nos hace el Código Civil y Comercial de cuáles son las partes necesariamente comunes, también podemos decir que algunas en realidad no son tan necesariamente comunes, o pueden también no existir, como por ejemplo cuando nos dice que la vivienda para el encargado o los vestuarios para el personal son partes esencialmente o necesariamente comunes. Bueno, podríamos agregar si existen. Si existen, serán comunes. Si no existen, no son ni comunes ni privativas. Pero esto hace justamente a la autonomía de la voluntad y a, bueno, la decisión y a la característica, fundamentalmente, de cada edificio. Luego nos pide que el reglamento debe contener cómo es la composición del consorcio. ¿Cómo es la composición del patrimonio del consorcio? Cambia bastante. ¿Cómo es la composición del patrimonio del consorcio? Acá lo que debemos entender que lo que nos quiere decir es que tenemos que decir cómo puede estar conformado el patrimonio del consorcio y no cómo está conformado el patrimonio del consorcio. Porque evidentemente al momento del reglamento no está conformado el patrimonio del consorcio, porque en realidad todavía ni siquiera existe consorcio. Entonces no podríamos decir, no, ya tiene estos bienes. No, puede formarse el patrimonio del consorcio con los siguientes bienes. Y acá es importante dar una buena caracterización a cuáles son los bienes que pueden conformar el patrimonio del consorcio. Porque, bueno, lo que hablábamos la clase pasada respecto a esta cuestión de la capacidad del consorcio para adquirir determinados bienes, que está vinculada con su objeto y obviamente está vinculada con lo que diga el reglamento. Entonces, si yo dentro de la composición del patrimonio del consorcio digo que el patrimonio del consorcio puede estar formado por aquellas unidades funcionales del mismo edificio que por cualquier título sean adquiridas por el consorcio, cuando decimos cualquier título puede ser porque las adquiere en pública subasta, porque son recibidas por el consorcio como dación en pago por las deudas de expensas que tenga un propietario, porque si decimos que si se va a un juicio ejecutivo por deuda de expensas y el consorcio podría presentarse en la subasta a adquirir la unidad, ¿por qué no entonces evitar el juicio y decir que el consorcio puede recibirlo como dación en pago en cumplimiento o saldando la obligación que era existente del consorcista o del propietario moroso a favor del consorcio? Porque a partir del Código Civil y Comercial, el 2044, que nos habla de que se trata de una persona jurídica, el consorcio, y que por lo tanto tiene patrimonio, y el 2056 nos está reafirmando esta cuestión de la existencia de patrimonio en el consorcio, podemos decir que claramente, y esto es bueno que lo digamos en el reglamento, en esta parte del reglamento, que el consorcio puede estar formado, o el patrimonio del consorcio puede estar formado con las expensas, ¿sí?, y con los créditos por expensas. Además del fondo de reserva, que esto es muy importante a partir del Código Civil y Comercial, que pasa a ser patrimonio del consorcio, el fondo de reserva, y ya no es más una copropiedad entre todos los consorcistas o entre todos los propietarios, porque esto traía aparejado la obligatoriedad o la necesidad de transferir ante cada
transferencia de dominio de una unidad, transferir también el fondo de reserva. Con lo cual, podría quedar la paradoja de transferir la unidad funcional, olvidarme, omitir, transferir el fondo de reserva, la parte proporcional del fondo de reserva, y por lo tanto iba a quedar un fondo de reserva de un consorcio en manos de un tercero, porque a partir de la enajenación de la unidad funcional, el antiguo propietario y titular del fondo, de la parte proporcional del fondo de reserva, ya no era propietario, ya era un extraño respecto de este consorcio. Y sin embargo, iba a quedar en su poder una parte proporcional del fondo de reserva, lo cual no tenía ningún sentido. Algunos buscaban solucionarlo con una inescindibilidad, es decir, bueno, toda transferencia queda, en toda transferencia queda íncito o inmerso en la misma, y la transferencia del fondo de reserva, bueno, pero las cosas y los bienes debemos transferirlos expresamente y no por presunción. Entonces, esto traía aparejado algunos conflictos que podían presentarse. Solucionados, creo, con esto de que el patrimonio, que el consorcio puede tener o tiene patrimonio y que el fondo de reserva entonces va a ser propiedad del consorcio, entonces ya no es necesaria ninguna transmisión del fondo de reserva y alcanza entonces simplemente, bueno, al transferir, no debe transferirse porque sea quien sea el titular de una unidad funcional, el fondo de reserva va a ser del consorcio. Pero el consorcio también puede tener otros bienes, además de las expensas, los créditos por expensa, el fondo de reserva. Puede tener bienes muebles que hagan al funcionamiento o a la mantención del edificio. Claramente debemos entender que todo lo que sea bienes comunes, como un ascensor, como un pasillo, como un palier, como una escalera, son propiedad de bienes comunes de los propietarios de las unidades funcionales. Es decir, son esos bienes comunes que están inescindiblemente unidos a las partes privativas de la unidad y que conjuntamente conforman la unidad funcional. Por lo tanto, no debemos confundir un ascensor con no sé, una escalera para subir a los distintos pisos, con una escalera de pintor para cambiar un foquito del palier. ¿Sí? Entonces, la escalera esta de madera, de pintor, que tiene el encargado para subirse a cambiar los foquitos o a limpiar los cielos rasos, puede ser un bien del consorcio, no la escalera que permite a los propietarios, la escalera de material, que permite a los propietarios acceder a los distintos pisos del edificio. Luego, establece la determinación de la parte proporcional indivisa de cada unidad, es decir, esto debemos determinar qué participación le corresponde a cada uno de los propietarios de las unidades funcionales en relación al conjunto. Y fíjense que después nos dice la determinación de la proporción en el pago de las expensas comunes. Son dos ítems que el código los maneja o los trata por separado. Por un lado nos dice la determinación de la parte proporcional indivisa de cada unidad y luego la determinación de la proporción en el pago de las expensas comunes. Esto nos está dando una clara idea que no es lo mismo. Son dos proporciones, son dos porcentuales. Uno el de participación en los bienes comunes y el otro en la participación en los gastos, por lo tanto, en las expensas comunes. Esto de las expensas comunes debemos tener en cuenta de que las expensas comunes se llaman porque son comunes a todos los propietarios. Luego, dentro de las expensas comunes podemos tener las ordinarias y las extraordinarias. Es decir, no debemos confundir la palabra común con ordinaria. ¿Sí? Común en el sentido es que es común para todos. Ordinaria o extraordinaria está dada por los gastos que periódicamente se presentan, por ejemplo, gastos de sueldo o haberes del encargado o de otros empleados, del administrador, gastos de impuestos sobre las partes comunes.
mantenimiento, limpieza, etc. Entonces, esas son comunes. Las extraordinarias son aquellas que se presentan cada tanto y que muchas veces para eso, o por tal motivo, se forman los fondos, estos fondos de reserva, que son, por ejemplo, una pintura general del edificio, cambio de veredas, cambio de mosaico en los palieres, cambio del ascensor. Por ejemplo, el mantenimiento, el costo del mantenimiento del ascensor va a estar dentro de las despensas comunes, porque es algo que periódicamente le pagamos a una empresa para que nos mantenga el ascensor. Ahora, si en un momento esta empresa dice, miren, ya es muy obsoleto, es muy viejo este ascensor, yo recomiendo cambiarlo, va a ser un gasto extraordinario. ¿Sí? Profe, sí. Una pregunta. ¿Un seguro contra incendios en una propiedad horizontal es una expensa, no? A ver, es un gasto que se va a liquidar por expensas. Claro, Claro. Claro. La expensa en realidad es la forma de cobro, el título de cobro y que luego puede ser ejecutado. Todo lo que estoy hablando, normalmente decimos son expensas. Bueno, expensa es la forma, el título para el cobro de los gastos. El seguro contra incendio es un gasto. Es un gasto común, más allá de que después se pague anualmente no importa la periodicidad con la que se pague, puede ser mensual, puede ser semestral, etcétera, pero es un gasto común porque es un gasto que hay que ir manteniéndolo y renovándolo. Por eso diferenciaba, les ponía este ejemplo del ascensor. Una cosa es el mantenimiento, otra cosa es algo extraordinario que hay que cambiarlo. Y en el caso del seguro creo que es un gasto común que se va a solventar a través de las expensas comunes, ordinarias, perdón. Un gasto ordinario que se va a solventar a través de las expensas ordinarias. Gracias. No, por favor. Bueno, entonces, estos gastos comunes y extraordinarios hacen a la necesidad justamente de, a través de las expensas, poder recaudarlos. A ver, las expensas es la forma en que tiene el consorcio para hacer frente a todos los gastos comunes, a todos los gastos comunes, ordinarios o extraordinarios. Entonces, que haya uno o más propietarios remisos en pagar las expensas, trae aparejada una serie de inconvenientes porque obliga a el resto a aportar más. Recién les decía que no es lo mismo el porcentual de participación o la proporción, como dice el Código de Participación, en los bienes comunes, que la proporción de participación en los gastos o en las expensas por los gastos comunes. Comunes, ordinarios o extraordinarios. No es lo mismo, muchas veces se confunden porque se dice, bueno, si tengo el tanto por ciento de participación, pago sobre ese tanto por ciento las expensas comunes. Pero puede haber casos en los que el mismo reglamento, o posteriormente la Asamblea, decida modificar la proporcionalidad del pago y que no coincida con la proporcionalidad de la participación en los bienes comunes, por distintas circunstancias. Pueden darse circunstancias de que por algún motivo tiene alguna restricción el uso de la unidad, entonces esta restricción hace que paguen menos expensas. Puede ocurrir que por la ubicación no utilice determinados bienes comunes, por ejemplo, un local comercial con ingreso y egreso directo a la vía pública y sin necesidad de ingresar al edificio para utilizar la unidad funcional, y no solo sin necesidad, sino a veces ni hasta sin derecho a ingresar, porque no tiene nada que hacer adentro, porque no hay nada, porque, por ejemplo, no tiene acceso a la azotea o a la terraza, los locales comerciales, ni a los amenities, ni... Entonces, en esos casos, o los usuarios de cochera, por ejemplo, también, en esos casos puede ser que haya usuario o propietario de cocheras, puede ser que haya una
discriminación, en este caso discriminación positiva, no estoy hablando de un acto discriminatorio, sino una discriminación en el sentido de dividir, visualizar, ¿sí? La existencia de una distinta situación por parte de determinadas unidades que no utilizan los bienes comunes. Por ejemplo, ¿por qué el propietario de una cochera o el propietario de un local comercial va a pagar los gastos de mantenimiento del ascensor que él nunca va a utilizar, porque ni siquiera va a ingresar al resto del edificio, y porque tal vez pensemos, ¿no es cierto?, que, a ver, dentro del reglamento dice que el Zoom, o el salón de uso múltiple, es un bien común de uso exclusivo de tales unidades. Y cuando decimos tales unidades se está refiriendo a todas las unidades con destino de vivienda. Entonces, las unidades destinadas a cochera y las unidades destinadas a local comercial no tienen acceso a la terraza ni al salón de usos múltiples. Por lo tanto, sería muy injusto cargar las expensas de los gastos que pueda llegar a producirse, no solo en la terraza y en el salón de usos múltiples que esté ubicado en la terraza, sino también en el ascensor, en los palieres de todos los pisos, en las escaleras. Sí, Guillermina, por favor, ahí leí el mensaje. Cuando se corte vamos a volver a conectar. Sí, gracias. Como siempre, yo tal vez esté hablando cuando se corte, pero no hay problema. Después retomamos donde nos encuentre la finalización de la primera parte. Bueno, entonces, decíamos, al no utilizar determinadas bienes comunes, no es justo, y evidentemente hay en algunos casos que igualmente se lo cobran, ¿no es cierto? Pero no es justo que se cargue a determinadas unidades que no tienen acceso ni utilizan, y por lo tanto, ¿por qué van a tener que mantener esos bienes comunes, esas partes comunes? Esto no quiere decir que tengamos que pensar en una discriminación tal que, por ejemplo, el titular de la unidad de la planta baja, no, tampoco paga el ascensor porque él no sube. No. Si tengo acceso, si puedo utilizarlo, aunque no hubiera una terraza, y aunque yo vivo en el primer piso, ¿por qué voy a pagar un ascensor si nunca lo uso? Bueno, no importa, pero está a mi disposición, ¿sí? Porque si no, eso nos llevaría a una situación bastante imposible de resolver, que bueno, tenemos que ir dividiendo los gastos por pisos, y el último piso va a pagar mucho más porque utiliza todos los servicios que utiliza. No, ya no llegar a tanto, pero sí en aquellos casos en los que no solo no lo utiliza voluntariamente, o puede necesitarlo o no, sino que hasta no tiene acceso, ¿sí? Porque pensemos en algún edificio que ni siquiera tiene acceso a las partes comunes. Por lo tanto, bueno, ahí creo que debemos ser bastante precisos, ¿no es cierto?, cuando hacemos el reglamento, en pensar en todas estas situaciones, justamente para evitar no solo injusticias, sino luego conflictos que pueden presentarse. Bueno, el uso y goce de las partes comunes debe determinarse, cómo se va a usar y gozar, sobre todo cuando hay partes comunes que pueden tener un uso y goce distinto, diferenciado. Obviamente, si estamos hablando de un edificio con palieres y ascensores, yo no necesito decir en el reglamento que el ascensor se va a usar para subir y bajar. No. Podría establecer algunas pautas de que deberán respetarse cierta cantidad de personas dentro del ascensor y demás, pero bueno, eso muchas veces también puede estar establecido en los reglamentos internos, ¿sí? Cómo se va a usar y gozar los bienes comunes son cuestiones que pueden estar delineadas en el reglamento y pormenorizadas en el reglamento interno. Entonces, por ejemplo, sigo poniendo el ejemplo del ascensor, que en el caso del ascensor diga, bueno, el ascensor deberá usarse conforme las reglas que establezca el reglamento interno. ¿Por qué digo esto? Porque el reglamento, propiamente dicho,
es mucho más difícil de modificar, de cambiar, porque necesitamos para modificar un reglamento 2/3 del total de propietarios. 2/3 del total de propietarios. Entonces, si yo necesito 2/3 del total de propietarios, vamos a suponer, decimos que no pueden subir más de 4 personas al ascensor, y resulta que después, con el paso del tiempo, cambiamos el ascensor y ponemos uno mejor, más grande, o más fuerte, más resistente, que puede entrar hasta 6, y que tengo que cambiar el reglamento. Entonces, esto de cómo se van a usar y gozar los bienes comunes, tenemos que ponerlo en el reglamento en aquellas situaciones en las que sabemos que no queremos, que va a ser muy difícil que se modifique, puede modificarse, pero hay otras situaciones, los pormenores, dejarlos librado al reglamento interno, creemos que es mucho mejor. Bueno, el destino de las unidades funcionales también es algo, si es para vivienda, si es para comercio. El destino siempre va a estar establecido, ya bien establecido en el plano, sin embargo, puede el reglamento, pero ojo, hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces el plano justamente